Listo, queridos estudiantes de 11, vamos a continuar. Entonces vemos aquí una gráfica directamente proporcional, donde me hablan del número de focas y el año. Entonces fíjense que a medida que aumenta el número de focas, pues, perdón, a medida que pasan los años, aumenta el número de focas, ¿cierto? Eso es lo que yo puedo evidenciar en esa gráfica. Estos son los años, ¿cierto? Y estos son el número de focas. Entonces yo puedo ver que a medida que pasan los años, pues el número de focas aumenta. Por eso la respuesta correcta pues es la B. El número de focas ha aumentado desde el año 1860. Siguiente pregunta. Listo. Aquí vemos básicamente la configuración del aluminio neutro y del ion aluminio, ¿cierto? Aquí ya me están diciendo que tengo el ion aluminio. Fíjense que aquí ya estoy viendo que es configuración de electrones, o sea que básicamente si yo sumo acá los electrones, 2 y 2 me dan 4, 10, 12, 13. En cambio aquí solo tengo 10 electrones. ¿Listo? O sea que este ion tiene 10 electrones. Por eso la respuesta correcta en la 12, en esta pregunta, perdón, es la B. Porque me están preguntando, aquí vamos a ir a la pregunta directamente. Teniendo en cuenta que el estado de oxidación de un átomo se determina conociendo los cambios en el número de electrones de la configuración electrónica respecto al átomo neutro, se puede afirmar que el estado de oxidación del ion de aluminio es más 3. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Perdió ¿cuántos electrones? Perdió 3 electrones. Por eso la respuesta correcta es la B. Tiene 3 electrones menos en su configuración electrónica que el aluminio. Listo, esa es la respuesta. ¿Cómo la hice? Conté el número de electrones en el átomo neutro, conté el número de electrones en el ion y me di cuenta que tenía 3 menos que el ion, que el átomo neutro. Y listo, la respuesta correcta era la B. Siguiente pregunta, de neta, aquí me están preguntando, simplemente me están pidiendo que lea. Me dice, los órganos de los sentidos permiten recibir la información aportada por el exterior y el interior de un organismo vivo. Los órganos fotorreceptores dan información sobre lo que ocurre en el exterior del cuerpo en relación a los cambios de luz. Fíjense, en relación, pues fotorreceptores, cambio de luz. Y acá me dicen, si el gato perdiera su órgano fotorreceptor, ¿cuál de los siguientes estímulos no podría percibir? La respuesta correcta pues es la B, los cambios de luz, porque ya me están diciendo que perdí un fotorreceptor y los fotorreceptores ya me están diciendo que son los que me pueden permitir percibir los cambios de luz. Siguiente pregunta. En la tabla se muestran los puntos de fusión y ebullición de una sustancia. Listo. Me preguntan, si se calientan 4 recipientes separados, cada una de las anteriores sustancias hasta una temperatura de 200 grados centígrados, ¿cuáles de las sustancias se mantienen en el recipiente en estado sólido o líquido? Entonces yo tengo que ver a 200 grados centígrados. Cuando me hacen este tipo de preguntas, yo lo que tengo que ver es que esas sustancias tengan unos valores eh, superiores a 200 grados centígrados. ¿Por qué? Porque eso me permitiría que a 200 grados centígrados no hayan cambiado. Un ejemplo, pues es la plata. ¿Por qué? Porque el punto de fusión de la plata es 962, es una temperatura muy lejana de 200 grados centígrados, lo que significa que si yo caliento la plata a 200 grados centígrados no le ha pasado nada, porque aquí en la gráfica, en la tabla, perdón, me dice que varía después de 962. Así que una de las respuestas es plata. Entonces ya sé que la respuesta debe ser la C o la D. Y entre las otras sustancias, recuerden que aquí me podían decir sólido o líquido. El agua ya sabemos que a 200 grados centígrados ya es un gas porque su punto de ebullición es 100, o sea que a 200 grados centígrados está en estado gaseoso, no me sirve porque necesito sustancias en estado sólido o líquido. Por eso de una vez descartaba la A y la B, no podía ser el agua, ¿cierto? Necesito verificar si es la C o la D. Entonces, el mercurio, miren, fíjense, veamos el acetaldehído. El acetaldehído tiene menos 123 como punto de fusión, es decir, que a temperatura ambiente, como 20 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, va a estar acá, entre el punto de fusión y el punto de ebullición, o sea, va a estar en estado líquido. Recuerden que yo les ponía como una rectica y les decía, antes del punto de fusión están sólidos, después del punto de fusión, entre el punto de fusión y el punto de ebullición van a estar líquidos y por encima del punto de ebullición van a estar gaseosos. Entonces,
A 200 grados centígrados, pues este obviamente ya está gaseoso porque su temperatura de ebullición es muy baja. La respuesta correcta entonces es plata y mercurio, la respuesta D. Fíjense que el mercurio tiene menos 39 como punto de fusión. Significa que en 200, que es la temperatura, que es el valor, estaría acá entre el punto de fusión y el punto de ebullición, estaría en estado líquido. Nosotros sabemos que el mercurio es líquido. Y a 200 grados centígrados seguiría líquido porque su punto de ebullición es 357. Y 200, pues no, 200 es mucho menor que 357, que es su punto de ebullición. Por eso la respuesta correcta es la D. Entonces, cuando me coloquen ese tipo de preguntas, entonces recuerden que yo tengo que buscar la temperatura y verificar acá. Si me dicen estado sólido líquido, a esta temperatura, entonces lo que tengo que hacer es buscar en la tabla cuáles no son superados por este valor, cuáles son mayores a 200 grados centígrados para que a 200 no cambien. Por eso la plata la elegimos de una vez. Y luego, haciendo un análisis un poco más profundo, el mercurio, porque el 200 grados centígrados lo ubicamos aquí en este valor. En cambio 200, aquí lo ubicamos en el acetaldehído. El 200 va por acá y por acá en el agua, lo que significa que a 200 tanto el acetaldehído como el agua están en estado gaseoso porque están ya, es una temperatura mayor a su punto de ebullición. Listo, vamos con la siguiente. La siguiente me habla sobre vemos aquí una tabla donde aparecen grados centígrados y grados Kelvin, y básicamente me dicen, ¿es verdadera esta afirmación? ¿Cuál afirmación? Una persona afirma que los datos de la columna K, de esta columna K, siempre serán mayores que los de la columna C. Entonces básicamente me están pidiendo que yo recuerde que 273 grados Kelvin es igual a 0 grados centígrados, ¿cierto? Entonces recuerden que cuando yo paso de grados centígrados a grados Kelvin, cuando yo paso, perdón, de grados Kelvin a grados centígrados, siempre tengo que sumarle 273. Por eso la respuesta correcta es la B. Sí, porque la columna de Kelvin es 273 unidades mayor que la columna de grados centígrados. Siempre, ustedes se dan cuenta siempre. Y si yo no supiera, si yo no recordara que para pasar de grados Kelvin a grados centígrados debo sumar 273, bastaría con que yo hiciera aquí esta resta, ¿no? 273, ¿cierto? 270 menos 3, fíjense que la diferencia siempre son de 273 unidades. Entre 10 y 283 son siempre 3 unidades. ¿Listo? 273 unidades, perdón. Siguiente, aquí me muestran un átomo de bromo 1, un átomo de bromo 2 y me preguntan, con base en la información anterior puede afirmarse que el átomo 1, este átomo, es un átomo de bromo neutro, porque recuerden que un átomo neutro pues es el que tiene la misma cantidad de partículas positivas y negativas. Entonces lo que deben tener igual son protones y electrones, los protones que tienen carga positiva y los electrones que tienen carga negativa. Eso significa que la respuesta correcta es la C, la suma de protones, la A tiene el mismo número de protones y de electrones. Entonces, un átomo neutro siempre es el que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Bueno, aquí me dan todo aquí una cuestión súper larga que es importantísimo leer bien porque básicamente lo que tengo que hacer es interpretar. Tengo que empezar diciendo que aquí me dicen, el huésped intermediario se infecta al comer pasto. Entonces, ahí ya me están diciendo que, pues obviamente, el que se alimenta de pasto es un animal, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo ya debo elegir una imagen donde me diga que el huésped intermediario es un animal. Fíjense que aquí el huésped intermediario, pues es el cerdo. Ok, esa podría ser una opción. Aquí el huésped, este es el animal es un huésped definitivo, o sea que la B no puede ser. El huésped definitivo en la C es un animal, o sea que tampoco puede ser. Entonces aquí ya sé que la respuesta está entre la A y la D, donde el huésped intermediario es un animal, como me lo dice el enunciado. El huésped intermediario se infecta al comer pasto contaminado con huevos de tenia.
O sea que los huevos de tenia, es decir, la tenia ingresa a ese huésped intermediario por huevos. Entonces tengo la A y tengo la C. Entonces fíjense, huésped intermediario y huevo. Acá me dice, en cambio aquí tengo huésped intermediario y me dice que consume pasto y que consume tenias adultas, lo cual es falso porque aquí me están diciendo que cuando se alimenta del pasto consume huevos que están ahí en el pasto y que luego sí, ahí me cuentan todo el cuento y me dicen que luego ahora sí se van los músculos y en los músculos se forman las larvas y de las larvas ahí sí cuando las personas comen carne, ahí sí entonces pasan las teñas y que luego entonces las personas las eliminan a través de la popó y punto. ¿Listo? Y luego entonces obviamente esa tenia pues vuelve a estar en el suelo y en el suelo vuelve a ocurrir el ciclo como tal. Pero fíjense que la clave era esa, la primera, buscar, el huésped intermediario se alimenta de pasto, o sea que el huésped intermediario tiene que ser el animal. Segundo, se alimenta de los huevos, no se alimenta de las tenias, se alimenta de los huevos que están en el pasto, por eso entre la A y la D, la respuesta correcta era la D. Siguiente. Esta pregunta parece muy tonta, ¿no? Y es muy tonta la pregunta realmente. Habla de, pues, ¿qué material necesito para una torta de 20 personas? ¿Qué material necesito para una torta de 30 personas? Y luego me dicen, ¿qué puedo calcular? ¿Qué puedo calcular yo a partir de estos valores? Entonces, fíjense que, por ejemplo, el tiempo de cocción de 8 o 12 huevos, obviamente no me dan esa información. B, la longitud del diámetro de los moldes, pues ilógica, ¿cierto? C, el peso de los ingredientes que se requieren en la preparación de una torta para 30 personas. No, ¿por qué no? Porque yo no tengo el peso de los 12 huevos, entonces no puedo tener el peso total de todos los ingredientes. La respuesta correcta es la D, la cantidad de cada ingrediente que se requiere en la preparación de 50 personas. Porque yo sí puedo, si sé que cuánto se necesita para 30, yo puedo calcular cuánto se necesitaría para 50 personas. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Fíjense, muchos se equivocaron con la C, pero en la C yo no puedo sumar todos los ingredientes porque no tengo la masa de los huevos. Y por lo tanto la C es incorrecta, pues las otras dos son completamente incoherentes. Para terminar, nuevamente una gráfica de solubilidad donde me dicen, pues me dan la solubilidad del nitrato de potasio, ¿cierto? Eh, en agua, ¿cierto? En 100 gramos de agua. Entonces me dice la pregunta, de acuerdo con la información anterior, si a 20 grados centígrados se tiene una disolución preparada con 20 gramos de nitrato de potasio, entonces recuerden que yo siempre busco la temperatura, con 20 grados, entonces ¿cuánto se puede disolver? Busco acá en la gráfica, me dice a 20 grados centígrados se pueden disolver 40 gramos. Pero fíjense que el enunciado dice, se tiene una disolución preparada con solo 20 gramos y la gráfica me dice que se pueden disolver 40 gramos. ¿Qué significa eso? Se espera que se obtenga una solución. ¿Qué tipo de solución se obtenga? Una solución insaturada, ¿cierto? Porque a 20 grados centígrados se pueden disolver más de 20 gramos de nitrato de potasio. Recuerden que según la gráfica se pueden disolver 40 en 100 gramos de agua. La respuesta correcta es la C. Y listo, para terminar esta de gas es la 20. A continuación se muestra una grafiquita directamente proporcional. La gráfica me está diciendo que cuando aumenta el número de moles, porque esta es una gráfica directamente proporcional, aumenta el volumen. Eso me está diciendo esa gráfica. Me olvido de la fórmula, la carreta, Un estudiante desea explicar este comportamiento y recurre a la ley de los gases ideales. Entonces la pregunta, vámonos a la pregunta, ¿por qué el volumen del gas aumenta cuando aumenta el número de moles dentro del globo? Entonces recuerden, si está aumentando el volumen, pues es porque también aumentó el número de moles, o sea, la cantidad del gas, ¿cierto? Por eso la respuesta correcta es la A, ¿cierto? ¿Por qué el volumen del gas aumenta cuando aumenta el número de moles dentro del globo? Porque más moléculas, entre más moléculas, pues ocuparán un mayor espacio. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué cambió la identidad del gas? Nunca me dicen que cambió el gas. C, porque aumentó el tamaño de las moléculas. Falso, eso es incoherente.
D, porque el gas reaccionó con el globo. Todas son incoherentes, o sea, con solo leerlas sabríamos que la respuesta correcta es la A, porque entre más moléculas, pues habrá mayor espacio ocupado. Y listo. Bueno chicos, después de esto, corrigen las preguntas que les quedaron mal, me envían las justificaciones al Classroom de las dos pruebas y nos vemos mañana.